comenzar por mi parte, darles la bienvenida. En esta tarde que tenemos tan cuajada de actos dentro del programa de fiestas, pues agradecerles la verdad la asistencia, que hayan dedicado un hueco de esta tarde para acompañar a Ana Laga Galé, nuestra protagonista de esta tarde, escritora taustana, que bueno, está lógicamente muy emocionada y encantada de estar aquí presentándonos el libro Historia de la fotografía, historia de un soldado. Vamos a ir dando paso a los intervinientes en este acto. En primer lugar, cedo la palabra a Miguel Ángel Francés, alcalde de Tauste. Buenas tardes a todos. Pues también yo tengo que agradecer primero vuestra presencia aquí en este acto de presentación del libro Fotografía y Historia de un soldado 1936-1937, que relata la historia de un taustano, Ángel Galé Comenge. Quiero agradecer a su escritora, la taustana Ana Carmen Larraz Galé, el haberme invitado a esta presentación y además acompañarla aquí junto a ella y Enrique Galé, que serán ellos los que nos den una visión del contenido de este libro. También traerá este acto nuestra concejal de Cultura, Elena Ansón. Y quiero felicitarte por el excelente trabajo realizado de documentación para escribir este libro, partiendo de las 142 cartas que envió a su mujer del Quinto de Ebro. Y para finalizar, quiero animarte a seguir escribiendo, para ampliar tu bibliografía, y que sepas que desde el Ayuntamiento de Tauste tendrás todo nuestro apoyo porque lo consideramos muy importante. Prueba de ello es el haber incluido este acto en nuestro programa de fiesta. Muchas gracias a todos. Bueno, pues continuando con el turno de intervenciones, gracias Miguel Ángel, damos paso a Enrique Galé. Enrique Galé es, bueno, conocido por todos nosotros y es una persona a la que conocemos también mucho, catedrático de Lengua Española y Literatura, y va a presentar al autor. Muchas gracias en primer lugar a todos por vuestra asistencia. Muchas gracias a la señora alcalde por las palabras que han introducido. Y sobre todo, Enrique Galé es Galé. El apellido dice pariente de Ana. En realidad soy exactamente tío. Creo que el árbol genealógico dice que soy tío de Ana, a la que quiero dar las gracias en primer lugar por haberme hecho partícipe de la aventura de este libro. Participé desde el momento en que hace algo más de un año se puso en contacto conmigo y me envió un primer borrador, podríamos decir, de lo que había escrito, para pedirme su opinión, pero sobre todo también para que me hiciera llegar a mi familia, para que lo leyeran. Y ahí fue donde me encontré con la primera gratísima sorpresa, que tengo que reconocer que fue el inmenso interés con que se lo leyó mi padre. Lo puse en sus manos y mi padre siempre ha sido un gran lector, pero tengo que reconocer que fue una auténtica pasión con la que se zambulló, con la que yo vi que él se zambullía en esa vida de ese primo hermano al que él ni siquiera había conocido, porque nació exactamente 9 meses después de que Ángel Galé Comenge fuera fusilado. Como si los gonchas fuéramos budistas, podíamos pensar en la transmigración de las almas y en esas cosas, pero a partir del momento en el que vi a mi padre con el libro, con el interés, con la ilusión, con lo que lo estaba leyendo, me puse a recordar otras ligaduras que hay en mi vida, otros vínculos con toda esta familia, que además tienen mucho que ver con un elemento que, ya que estamos en fiestas, creo que es fundamental mencionarlo, que es el farol de la familia, ¿no? Un farol donado en el Segundo Misterio Glorioso, donado por Ángel Galé Salas, el padre del protagonista de la novela, en el año 1927. Y buena parte de mi relación con Tauste y con mi familia siempre ha estado vinculada a ese farol de una persona a que yo, por supuesto, no conocí,
pero en torno a la cual me he dado cuenta ahora, sobre todo, que había una ausencia, que era la ausencia de una persona a quien sí que podría haber conocido, pero que nunca conocí porque murió durante la Guerra Civil, que fue Ángel Galé Comenge, el padre de Carmen, ¿no? Yo recuerdo que a los 16 años, mi padre, que siempre había sacado el farol de la familia, me dijo que lo tenía que relevar, y yo tengo que reconocer que con orgullo empecé a echarme al hombro ese farol, y desde entonces es una de las ilusiones que he tenido siempre en mi vida. Y recuerdo que los años que viví en Galicia, para mí venir a Fiesta Pentecostés no era venir al Día de la Virgen, sino venir al Día de la Virgen Pequeña, a sacar el farol al Rosario. Primero con Jesús, siempre con mi tío Ángel, con mi tío Ángel Galé, en este caso Ángel Galé Ansó, y después con Ángel Ignacio, y con el resto de mi familia, y ahora, cuando ya voy teniendo la edad que tenía mi padre en aquel momento, con orgullo veo que mi hijo Rafa Galé también renqueando, con no demasiada buena cara, pues también se viste de baturro y saca el farol de la familia. Pero en esa relación familiar ha habido un pasaje que me ha llamado especialmente la atención. Está al principio de la novela. El soldado llega a Quinto, se une a su unidad y se presenta a los mandos. Cuando el sargento pasó al lado de Ángel, este, sin poder contener su curiosidad, le llamó: dígame, soldado, es que nos han dicho que vamos a la posición número 1, pero ni mis compañeros ni yo sabemos dónde está. ¿Cómo se llama usted? Es que me imaginas al sargento. Y el recluta que llega, bueno, el recluta es el soldado, dice: Galé, señor, Ángel Galé Comenge, pero en mi pueblo me llaman Goncha. Pues bien, Galé, vayas acostumbrando que aquí no se hacen preguntas, se obedece y ya está. Ese Ángel Galé Comenge, pero en mi pueblo me llaman Goncha, me recordó una anécdota que tuve yo en el instituto el primer año que estaba aquí. Cuando trabajamos en los ordenadores tenemos que abrir una carpeta para guardar nuestros archivos y que ahí estén los archivos de cada profesor. Le ponemos un nombre y ahí están. Pero acaba el curso, muchos profesores se van y los de la dirección se dedican a borrar los archivos de los profesores que se van porque ya no son necesarios, ¿no? ¿Qué van a hacer allí? Y recuerdo que estaba en la sala de profesores y de repente dice el jefe de estudio que está en el ordenador: ¡otra vez! Pero se puede saber quién es este Goncha que tiene carpetas en todos los ordenadores. Digo: ¡shh! Deja esa carpeta ahí, que Goncha soy yo, tranquilo. Y efectivamente, pues, en el instituto también mi forma de darme a conocer de muchos casos es yo soy Enrique Galé, pero bueno, yo soy Goncha. Así queda el cosa. En ese sentido, pues, la lectura de este libro ha despertado en mí muchos vínculos familiares, muchas relaciones personales, pero claro, no estoy aquí para hablar de ellos, sino sobre todo de cuestiones que tengan que ver con la escritura de una novela escrita por una autora novel como Ana. Y lo más interesante que creo yo que podemos encontrar en esta novela, más allá de cuestiones vinculadas a la familia y a la memoria personal, es sobre todo una relación interesante con un papel fundamental de la literatura, que es la literatura como algo que sirve para reconstruir un mundo. He dicho que había en esa relación familiar mía había una ausencia, estaba clara, una persona que no había estado. Y lo que ha hecho Ana a través de esas cartas y de sus investigaciones ha sido reconstruir un mundo que desapareció cuando fusilaron a Ángel Galé Comenge. Esos meses que él pasó en las trincheras, esos meses de los años 36 y 37, unos lamentables meses de guerra civil, donde él tuvo que estar cumpliendo con su obligación, y
donde todas sus experiencias y toda su vida y todo su futuro acabó de repente en septiembre del 37. Y Ana ha utilizado la literatura para que podamos volver a acceder a ese mundo desaparecido. Es una de las grandes riquezas que tiene la literatura en cualquier sociedad, no aquí, ahora, nosotros, sino cualquier ser humano en cualquier sociedad necesita la literatura para que el mundo en el que él ha vivido no desaparezca. Y en el caso de que haya desaparecido, para reconstruirlo. Lo necesitamos. No hay ninguna sociedad, ningún ser humano que pueda vivir sin sus historias, sin las historias de sus familiares o sin las historias que los escritores construyen o reconstruyen para esos seres humanos. Me interesa mucho en esta reconstrucción, por ejemplo, algo que cada vez es más evidente a la hora de tratar cualquier guerra, y es que normalmente la guerra es un episodio sin épica, sin grandes batallas, sin grandes heroísmos. En este ambiente concreto, ya nos lo había dicho George Orwell en su homenaje a Cataluña. Él estuvo varios meses en Alcubierre, en estos mismos meses en que Ángel Galé está en Quinto, George Orwell está en Alcubierre, y el relato que hace de su estancia en Alcubierre, y eso que fue herido, que algo le pasó, pero en general es un relato de hambre, de sudor, de piojos, de aburrimiento incluso. Hay una fotografía que a mí, de las que están expuestas, que a mí reconocer que me da tristeza. Es la fotografía en la que hay unos, en la que se están divirtiendo, entreteniéndose los soldados, haciendo como que unos son los rojos y atacan a los otros. Y están así apuntándose, y uno en principio se queda asustado y dice: ¿qué fotografía? En el momento en el que atacan las trincheras, y no, porque luego se ve que aquellos jóvenes están mirando así de reojo a la cámara a ver si salen bien en la cámara, porque saben que esa cámara les está echando una foto que después ellos van a enviar a sus familias, haciéndose pasar por los que atacan. Esa guerra un poco que veíamos sobre todo en la vaquilla, me lo comentaba Ana, en la vaquilla de Verdán, una guerra sin las alaracas con las que normalmente nos quieren presentar hechos que desgraciadamente no suelen ser gloriosos. En el texto habla en realidad Ángel Galé Conencio, porque al fin y al cabo son sus palabras en sus cartas a su familia las que aparecen allí puestas en estilo directo, en diálogo. Pues él habla de que lo que le interesa verdaderamente es que le den un permiso para volver a su casa, para estar unos días con su familia, porque es que va a llegar la hora de cavar la remolacha. ¿Y quién va a cavar la remolacha si los hombres están en el frente? Y luego se entera de que están repartiendo el nitrato y que como él está en las trincheras no se ha apuntado en el ayuntamiento y su familia corre el riesgo de no tener el nitrato que necesitan para la cosecha. ¿Cómo va a arreglar eso? Luego están los viajes de la esposa y la hija. Horas y horas en el tren para ver a su marido durante unos momentos. La niña que aprende a caminar en los vagones porque pasa horas y horas yendo a ver a un hombre, como escribe Ana, que luego la abraza con los cañones de la barba rasposos, y ella no quiere saber nada de ese señor que está allí, venga a darle a chuchones y al que no conoce, ¿no? La preocupación por el ascenso a sargento. Sargento, me han puesto, he salido en la orden, pero no me dan los galones, y cuándo vienen los galones, y todo. Es una vida, la vida de las trincheras, esos meses en donde el frente de Aragón estuvo estable, en donde había una escaramuza, en donde al que le tocaba el balazo y moría, pues desde luego para él la guerra había terminado. Pero no había grandes operaciones bélicas, y eso es lo que tenemos aquí hasta el día 23 de agosto.
el día 23 de agosto del año 37, Ángel Gale Comenge escribe su última carta. Es, por lo tanto, el último dato personal que la familia conservaba del abuelo de Ana. Y a partir de ahí ya entra en juego la búsqueda de la información que ha llevado a cabo ella y que va a ser lo que nos va a explicar a continuación. Entonces yo quiero felicitar a Ana por esa capacidad, esa decisión, sobre todo de querer reconstruir esos últimos meses de esa ausencia que después fue permanente y que tanto marcó a todos los conchas, a la familia, a tanta gente que está hoy aquí, y que gracias a la literatura vamos a poder acercarnos a esos meses, a esas trincheras, a esa vida del Frente de Aragón de los años 36 y 37, y que estoy seguro de que a todos los lectores les resultará atractiva, interesante y muy buena. Muchas gracias. Que nos ha hecho del testimonio epistolar, que es el libro que ha escrito Ana sobre su abuelo. Y ahora ya damos paso a la verdadera protagonista. Ana quiere que al finalizar su intervención, si alguien tiene que hacer alguna pregunta, algún comentario, pues que estaría encantada de poder, ¿verdad? Sí, de contestarles a todos. Eso es. Y al final, bueno, ya han visto que está Nevia vendiendo ejemplares de la obra y hay también un libro de firmas porque quiere Ana también llevarse ese recuerdo del día de hoy. Bueno, Ana. Muchas gracias. Bueno, yo antes que nada quería agradecer a Miguel Ángel primero por su asistencia, que ha sido muy hallazgo, la verdad. Me encantó tenerlo aquí. A Enrique, que bueno, cuando yo pensé en este acto dije, vamos a ver qué persona me puede presentar. Y la primera que se me ocurrió pues, fue él, porque sentía que era la persona más cercana a mi familia y que de todas maneras esta historia es que a él también le afecta. O sea, eran unos hermanos muy unidos, era una gente que vivía todo en común. Y yo sentí que tenía que ser Enrique, y la verdad es que no me he equivocado, porque es una presentación maravillosa. A Pilar, porque nosotros estábamos en Canarias y todo esto ha podido ser hecho gracias a ella y a Elena, que nos ha dado todas las facilidades del mundo. Luego también de la editorial, que ha permitido que mi sueño sea realidad. Y sobre todo a todos ustedes y a mis amigas más que a nadie, porque junto con Enrique han estado montando todo esto y sin ellas no hubiera sido posible que estuviéramos todos aquí sentados. Bueno, ya dicho esto, voy a pasar a presentarme. Ya sé que es un poco tonto, pero bueno, todos me habéis visto crecer y sabéis quién soy. Pero quiero deciros quién soy. Soy la nieta del protagonista de esta novela. Y eso se va a notar en la novela. No es una persona ajena a mí, como tal, pues es mi abuela. Después, mi nombre es Ana, como ya sabéis todos, pero tampoco es verdad. Me llamo Carmen también, Ana Carmen, en función de mi madre y de mi abuela, a las que dedico esta charla y la novela, a las dos. Y luego, bueno, pues ya vamos a empezar a hablar y os quiero dar la bienvenida. Y para daros la bienvenida lo vamos a hacer con esta imagen. Esta imagen yo creo que es una de las más representativas de nuestro pueblo, es el lance. Seguramente allí estaría mi bisabuelo, que había sido mayoral, o mi tío Manolo, el hermano de mi abuelo, que había sido Rabalán, y seguramente mi abuelo. Y yo creo que teniéndolos a ellos aquí, pues es como si estuvieran un poco con nosotros acompañándonos. Entonces, pues eso, bienvenidos a todos. Y ahora, para ponernos en situación, os voy a poner un pequeño vídeo. Solo dura un minuto y os voy a explicar. Este vídeo se tomó inmediatamente después de la batalla de Quinto. No, fueron unas horas más tarde. Y aquí se ven los prisioneros que se los están llevando. Y parece mentira porque es un vídeo... Si la quieren conseguir destruyéndola. Del año 37. El quinto pueblo de los completos de fuerzas rebeldes. En su mayoría son gente joven, llamada pilas ilegalmente por un titulado pomposamente Gobierno Nacional, constituido por unos traidores que se levantaron contra el gobierno. Eso podía ser mi abuelo. Pero estos soldados, la mayoría de ellos llevados por la fuerza militar contra un ideal más elevado,
demuestran ostensiblemente su fe y su confianza en el triunfo definitivo de la España republicana. Bueno, como veis en estas imágenes, cuando nosotros pensamos en la guerra nos imaginamos batallones, no sé, nazis. Mirad, estas personas son como nosotros, son gente que van a alpargatas. O sea, no son unos hombres como nosotros que han sido hechos prisioneros y que les aterra lo que les va a pasar. Y mucha gente dice, ¿por qué levantan el puño al pasar por delante de las cámaras? Pues ellos levantan el puño no porque fuera que pensar una cosa u otra, levantan el puño porque tienen miedo. Y entonces su manera de congraciarse con el enemigo pues es pasar por fuera de ellos y de los vuestros. O por lo menos eso es lo que yo pienso. Pero bueno, yo quería poneros más que nada este vídeo para que vierais cómo es la guerra de verdad, o sea, cómo son esos hombres, para que nos pongamos en contexto de lo que son, porque si se fijan, mucha gente de la que estamos aquí, con mi abuelo había 13 taustanos, o sea, eran 13 los taustanos que estaban allí, y yo sé que sus familias también están hoy aquí, y podrían estar ahí porque están todos, o sea, todos los prisioneros están allí. Y este vídeo, que me costó mucho encontrarlo, pero que al final lo encontré, pues es, por ejemplo, uno con los que yo he desarrollado un capítulo de la novela. Cuando la empiecen a leer, pues verás que enseguida os encontraréis con este capítulo. Porque cuento cómo los cogen, cómo los llevan prisioneros y como tengo pruebas de cómo fue, pues lo describo tal cual fue. Bueno, y ahora esta imagen pues está estoy yo con mi abuela. La gente me pregunta que por qué he escrito este libro. Bueno, yo he escrito este libro porque como la mayoría de vosotros he crecido oyendo hablar de la guerra civil. Y más en mi caso que con lo que pasó en casa de mi abuelo, o sea, con lo que pasó con mi abuelo. Yo recuerdo muchísimas veces en mi casa que mi padre venía don Francisco, venía don Rafael González, se juntaban con mi tío Manolo y se pegaban horas y horas cuando además nos íbamos a la cama hablando sobre la guerra civil. Y en mi casa entraban todos los libros que se habían editado, los buscaban y aquí estaban. Y claro, todos esos libros estaban en alcance y ya me gustaba muchísimo leerlos. Entonces, el interés por este tema nació en mí, yo creo casi desde que tengo uso de razón. Y yo siempre he ido investigando poquito a poco y cada vez era más fácil, porque cuando ya Internet llegó a manos de todo el mundo, que podíamos acceder a toda la información, pues fue mucho más sencillo. Y luego con la ley de la memoria histórica, que sacó a la luz todos los papeles que estaban metidos en cajas y solo al alcance de los historiadores, pues aún fue mucho más sencillo. Y eso es lo que hice cuando me vi ya con mucha documentación y que sabía cosas que mi familia no sabía y que los demás tampoco, sentí la necesidad de sacarlo al exterior y como me gusta mucho escribir, pues me pareció que la mejor idea era hacer una novela. Y eso es lo que hice, hacer un libro más. Bueno, y como aquí para lo que vamos a estar es para hablarles un poco de la novela, les voy a decir un poco. Mi abuelo es el que está en el centro y todos los otros que están alrededor pueden ser cualquiera de los que ustedes conocen, porque son muchísimos labradores, muchísimos agricultores de las 5 villas, de todas las partes que estaban allí. Con él no eran gentes ajenas a nosotros, porque los amigos de mi abuelo pues eran de Sálava, de Biota, de Gea. Todas las 5 villas estaban representadas en aquel grupo de hombres. Y lo que quiero dejarles claro también, que a pesar de que mi libro se llama La fotografía, no hay fotografías. Las únicas fotografías que hay son las de la portada y las de la contraportada. Sí que es cierto que hay muchas fotos, como las que han visto fuera, hay mucha documentación, pero no están en el libro es una novela. Y que cuando se lean este libro tampoco se debe encontrar una lección de historia, porque tampoco lo es. Yo no soy historiador ni pretendo serlo. Aquí vamos a hablar de pensamientos, de sentimientos, de la vida de las personas, de la historia de cada uno de ellos, no de la gran historia, sino la de ellos, de sus necesidades, de lo que pensaban, es lo que decía Enrique, de que su pensamiento principal era cuándo me dan un permiso, cuándo vuelvo a casa, qué voy a comer hoy, qué pasará con mi familia que la tengo atrás, quién va a ocuparse de mis tierras, que yo estoy aquí y no puedo hacer nada. Y tampoco iban a ver que es un libro que tiene muchísimo diálogo. El narrador apenas interviene, porque yo lo que he pretendido es que conozcamos la historia en su visión y en sus palabras. Y esto ha sido posible pues, por lo que ya decíamos antes, porque mi abuelo, no sé, de haber vivido, supongo que había sido un gran escritor, y si no grande y bueno, por lo menos constante, porque conservamos 142 cartas que le escribió a mi abuela, pero además le escribió
a su hermano, que también estaba en el frente, al sastre y al feo, que eran sus mejores amigos y que también estaban allí movilizados. Le escribía a todos sus primos, a todos los Concha, que también poco a poco los fueron llamando a filas. Y bueno, gracias a eso sabemos todo lo que pasó, porque él tampoco en sus cartas hablaba de batallas, él en sus cartas hablaba de su vivir, de su día a día, de sus compañeros, de lo que le ocurría a uno, de lo que le ocurría a otro, de las idas y venidas, de todo eso, no de grandes hechos históricos, era de la historia pequeña de cada uno. Y ahora os voy a hablar que cuando alguien va a escribir un libro, lo primero que se plantea es cuál va a ser la portada y cuál va a ser el título. Y en mi caso, pues no hubo duda. Yo desde la primera palabra que escribí sabía que el título iba a ser este y que la fotografía que ocupa la portada era esta, porque es la que preside, la que ha presidido siempre. Pero esta de mi casa, realmente es la última fotografía que tengo en mi abuelo. Y la que define la novela, sobre todo porque además yo comienzo la novela contando una anécdota que sucedió y que es a través de la cobertura. Bueno, pues nada, lo que decía, que esta novela comienza a narrar las aventuras de un labrador, que es él, que su vida cambia el 30 de julio, que sería el cumpleaños de mi abuela y el mío, y él recibe una carta diciéndole que tiene que irse que tiene que incorporarse a un cuartel a Zaragoza. Y no entiende muy bien por qué, porque ella ha hecho la mili. Lo que pasa es que y entonces los soldados de Cota sabían leer y escribir, eran los soldados que no se pagaban una cantidad para estar menos tiempo en el ejército, pero para eso además tenían que saber leer y escribir. Y entonces a todos los soldados de Cota les movilizan inmediatamente al empezar el conflicto. Y nada, aquí sabemos todo lo que ocurre a lo largo de los días. Y ahora voy a hablar de los 5 tipos de personajes que hay en mi novela. Primero es mi abuelo. Esta foto es muy especial porque por la parte de atrás está dedicada a su hija. Mi abuelo era un hombre joven, alegre, muy querido, tocaba en la rondalla, tocaba la bandurria, tocaba la armónica. Hace poco todavía sacó el archivo y tenía entre sus tesoros había una fotografía que era de mi abuelo tocando la bandurria. O sea, debía ser una persona como muy entregada a la gente y la gente le debía querer bastante. La otra protagonista es mi abuela. Mi abuela, que aquí pues está la foto de su boda, llevaban unos pocos meses casados, 13 creo, un poco más. Ella se casa el 13 de abril. Y vivían todavía en casa de los padres de ella, porque no sé si sabéis,